Comienzan las noticias de France 24. El líder norcoreano Kim Jong-un llegó a Vietnam para una segunda cumbre con el presidente estadounidense Donald Trump sobre la desnuclearización del país comunista. El mandatario norteamericano aterriza en pocas horas y la agenda será de 2 días. Un tribunal australiano declaró al cardenal George Pell culpable de abuso infantil hace 2 décadas. El tesorero del Vaticano y ex asesor principal del Papa Francisco podría enfrentar 10 años de cárcel. El veredicto se hizo público después del dictamen de un jurado el 11 de diciembre pasado. Y en Venezuela, sigue tensa la situación en la frontera con Colombia. Los pasos fronterizos continúan cerrados por orden de Nicolás Maduro. Pero sigue el tránsito ilegal en busca de suministros. Mientras tanto, los países del Grupo de Lima llamaron al chavismo a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino. Hora de actualizar la información internacional en France 24. En pocas horas iniciará la segunda cumbre entre los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte, este 27 y 28 de febrero por la desnuclearización del país comunista. El líder de Pyongyang, Kim Jong-un, ya está en Vietnam, donde será el encuentro. Kim se reunirá con el presidente Donald Trump, que busca un compromiso de Corea del Norte para entregar sus armas nucleares. Se espera la llegada del mandatario en la noche de Hanoi. Habrá una conversación breve el miércoles por la noche y una cena con 2 invitados e intérpretes. El jueves, los 2 líderes se reunirán nuevamente. Y sobre esta noticia nos informó más temprano nuestra enviada especial a Hanoi, Ola Tzurkia, con los detalles de lo que se espera de la histórica reunión que sostendrán ambos líderes. Sí, aquí la expectación es muy grande, se ven medidas de seguridad y militares en la calle. Lo que has dicho, Kim Jong-un ya ha llegado esta mañana hacia las 8 de la mañana, hora local. Su tren blindado de siempre ha cruzado la frontera entre China y Vietnam. Ha recorrido una trayectoria de unos 4.500 kilómetros. Ha sido un viaje de unos 2 días y medio. En cuanto a Donald Trump, está de camino y se espera que llegue hacia las 8 de la tarde, hora local, es decir, dentro de unas 2 horas. Los 2 líderes y tradicionales enemigos se reunirán cara a cara mañana en esta cumbre, que se alargará durante 2 días. ¿Y qué se espera de esta cumbre? Pues que sigan avanzando en las negociaciones que ya empezaron en la primera cumbre de Singapur en junio del año pasado. Básicamente, que sigan intentando negociar para conseguir la desnuclearización y la apertura de Corea del Norte, que sigue siendo el país más aislado del mundo. La Iglesia Católica ya se pronunció sobre el caso del cardenal australiano George Pell. El Papa Francisco confirmó las restricciones al cardenal, declarado culpable de delitos sexuales contra menores de edad en Australia, y quien debe abstenerse del ministerio público y del contacto con los niños. El sacerdote australiano cometió los crímenes en la década de 1990. El veredicto había sido emitido el 11 de diciembre, pero solo se conoció hasta hoy, tras el levantamiento de una orden judicial que prohibía su divulgación en medios de comunicación. Andrés Mesa Muñoz tiene el informe. El religioso se convierte de esta manera en el clérigo de más alto rango en la Iglesia Católica en ser declarado culpable de pederastia. Para quienes han sido víctimas de este flagelo, esto no es suficiente. Exigimos que sea excomulgado de la iglesia. George Pell es un monstruo y tiene que ser encarcelado. Sin detención domiciliaria, nada de esta patética justicia débil. Queremos verlo freír en el infierno. Un total de 5 cargos pesan en su contra por el abuso a 2 menores que pertenecían al coro en la Catedral de San Patricio de la ciudad de Melbourne en 1996, cuando era arzobispo. Una de las víctimas murió en 2014 y la otra, a pesar de haber transcurrido más de 20 años, ha preferido mantenerse bajo anonimato y comunicándose a través de su abogada. He confiado en la policía y en el sistema de justicia penal. El proceso ha sido muy estresante y aún no ha terminado. Necesito espacio y tiempo para enfrentar la situación. Entiendo que es una gran noticia, pero le pido a los medios que no revelen mi identidad. El veredicto se conoció luego de un complejo proceso judicial que se mantuvo en secreto para proteger su presunción de inocencia. Y es que aunque se ha declarado inocente de todos los cargos por los que podría enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión, sus abogados han presentado una apelación que, de tener éxito, podría llevar a un nuevo juicio. Se prevé que tras una nueva audiencia este miércoles se conozca cuál será la sentencia al también responsable de finanzas del Vaticano.
La Iglesia Católica aceptó el veredicto. El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Australia, el arzobispo Mark Coleridge, dijo que las noticias de la condena del cardenal australiano George Pell conmocionaron a gran parte de Australia, al mundo y también a los obispos. Agregó que espera que en el proceso haya justicia. La noticia de la condena del cardenal George Pell por cargos históricos de abuso sexual infantil ha impactado a muchos en Australia y en todo el mundo, incluidos los obispos católicos de Australia. Los obispos están de acuerdo en que todos deben ser iguales ante la ley. Respetamos el sistema legal australiano. El mismo sistema legal que emitió el veredicto ahora considerará la apelación que ha presentado el equipo legal del cardenal. Nuestra esperanza en todo momento es que a través de este proceso se hará justicia. En otras noticias, en el Tribunal Supremo de Madrid se reanudó el juicio del Procés contra los líderes catalanes acusados de rebelión por el intento separatista del 2017. La audiencia inició con la declaración del presidente del Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. También fue el turno de la expresidenta del Parlamento, Carme Forcadell. Con estas intervenciones finalizan las declaraciones de los 12 acusados por el proceso independentista catalán y se dará paso a la fase de los testigos, con el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, citado para mañana. Los detalles de esta noticia los tiene precisamente nuestra corresponsal Elis Gassengel desde la sede del Tribunal Supremo en Madrid. Elis, buen día para usted. ¿Y qué se ha escuchado hoy en el último día de interrogatorio a los acusados catalanes? ¿Se espera que después de esta jornada en el proceso siga adelante? Pues sí, Jordi Cuixart lleva más de 3 horas contestando a las preguntas del fiscal del Tribunal Supremo. El líder de la Asociación Catalana arriesga 17 años de cárcel por rebelión, un delito que implica violencia según la ley española, por lo que aprovechó su interrogatorio para justamente subrayar el carácter pacífico de las manifestaciones independentistas y sobre todo en la del 21 de septiembre de 2017, una semana antes del referéndum. También Cuixart afirmó que su prioridad ahora ya no es salir de la cárcel, sino denunciar la vulneración de sus derechos y resolver el conflicto entre Cataluña y España. Tras su declaración, como lo acabáis de decir, le tocará a Carme Forcadell, la ex presidenta del Parlamento catalán, y mañana está previsto que empiece esta tercera fase, la de los interrogatorios a los testigos, con algunos políticos relevantes, Mariano Rajoy, pero también Cristóbal Montoro, el ex ministro de Finanzas. Una declaración esperada, ya que estos independentistas también son acusados por malversación de fondo público. Gracias a usted, Elis, por su reporte y continuamos con más noticias. Vamos ahora a América Latina. Las tensiones en la frontera entre Venezuela, Brasil y Colombia no cesan. Pese a que ambos pasos fronterizos continúan cerrados por orden del gobierno de Nicolás Maduro, los venezolanos transitan ilegalmente en busca de alimentos y medicinas. Incluso algunos uniformados huyeron del país para refugiarse en Pacaraima y Cúcuta. Esto previo a una reunión del Grupo de Lima, en el que se instó a los militares a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino. El Ejecutivo venezolano cuestionó la cumbre. Andrea Rincón tiene los detalles. Una frontera militarizada atestigua la crisis en silencio. Este policía venezolano atravesó caminos ilegales junto a su familia para cruzar a Brasil y conseguir comida. Después de que Maduro cerró la frontera y hubo disturbios por el frustrado intento de la oposición de ingresar ayuda humanitaria a Venezuela, la situación de los venezolanos empeoró, incluso para los soldados. Demasiado difícil, ya están haciendo las cosas demasiado malas. Yo me tuve que venir para acá y dejar a la policía, estoy desertor. No puedo entrar otra vez a Venezuela, si entro a Venezuela otra vez quedo preso. En medio de la compleja coyuntura venezolana, el Grupo de Lima se reunió en Bogotá y anunció medidas para atenuar la crisis. Llamaron a una transición de gobierno sin el uso de la fuerza. También instaron a los militares a reconocer a Guaidó como presidente. En realidad, más que el Grupo de Lima, pudiésemos calificarlo del Grupo de Washington. Y bueno, allí están sentadas las acciones para generar las condiciones para no solo un golpe, sino una intervención contra el gobierno
constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Del lado colombiano de la frontera la situación no es distinta. Incluso personas en condición de discapacidad cruzan ilegalmente hacia Cúcuta para conseguir medicinas. Una parte de los venezolanos todavía conserva la esperanza de obtener la ayuda humanitaria que nunca llegó. Y el periodista mexicano Jorge Ramos, de la cadena de televisión estadounidense Univisión, denunció que él y su equipo fueron retenidos por más de 2 horas en el Palacio de Miraflores, en Venezuela, luego de una entrevista con el presidente Nicolás Maduro. Al respecto, trinó el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. Dijo que por Miraflores han pasado centenas de periodistas que han recibido el trato decente que de forma habitual impartimos a quienes vienen a cumplir con el trabajo periodístico y han publicado el resultado de ese trabajo. No nos prestamos a shows baratos. El periodista se refirió al tema. Estuvimos detenidos, no hay otra palabra, estuvimos detenidos por más de 2 horas en el Palacio de Miraflores. Y al final quería que nos subiéramos en un autobús de ellos, cosa que nos rehusamos. Y cuando estuvimos todos juntos, esperamos nuestro propio servicio de transporte y nos vinimos hacia el hotel en Caracas. Noticias del continente asiático. El gobierno de la India confirmó que sus aviones de caza bombardearon campamentos insurgentes dentro del territorio pakistaní, tras el atentado que mató a más de 40 policías en la Cachemira, India, y que fue reivindicado por el grupo terrorista con base en Pakistán, Jaish-e-Mohammed. Las fuerzas aéreas indias atacaron de madrugada el campamento de entrenamiento más grande de Jaish-e-Mohammed y el secretario de Exteriores Vijay Keshaf dijo que en el ataque fueron eliminados un importante número de terroristas del JEM, comandantes y yihadistas. Ante un peligro inminente, un ataque preventivo se hizo absolutamente necesario. En una operación guiada por la inteligencia en las primeras horas de hoy, India golpeó el campo de entrenamiento más grande de Jaish-Mohammed en Balakot. Ellos han llevado a cabo una agresión contra Pakistán hoy. Eso es una violación de la línea de control y considero que es solo eso. Y Pakistán se reserva el derecho de una respuesta apropiada y el derecho a la legítima defensa. Volvemos con más de América Latina. Hablemos de los esfuerzos del gobierno peruano para combatir la anemia infantil. Es una enfermedad que se produce cuando la hemoglobina en la sangre disminuye por la deficiencia de hierro en el organismo y puede disminuir el desempeño escolar y afectar la calidad de vida. En Perú, 4 de cada 10 niños menores de 3 años sufre este mal. Nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías, nos cuenta más. Leonardo tiene 1 año y 4 meses. Su nacimiento fue difícil, no lactó y los médicos le hallaron hemoglobina baja. Le dijeron a su madre que el niño estaba diagnosticado con anemia y su futuro sería complicado. Todo mi embarazo tomaba también vitaminas para la anemia, porque sí, yo tenía anemia, cosa que mis otros embarazos no, pero en mi embarazo sí, porque fue muy delicado mi embarazo. Entonces, por más que yo me alimentaba bien y tomaba todos los medicamentos que me decía el doctor, él nació con anemia. Leonardo fue llevado a un programa multisectorial de lucha contra la anemia, que ejecuta el gobierno peruano en más de 1000 distritos focalizados debido a sus altos índices de pobreza. Cuando un niño tiene menos de 3 años, la enfermedad deja secuelas irreversibles en el desarrollo cognitivo. Por esta razón, niñas y niños de 6 a 35 meses de edad vienen recibiendo gotitas de sulfato ferroso, así como alimentos ricos en hierro, sobre todo de origen animal, a los que se refuerza con micronutrientes. Las autoridades afirman que el proyecto funciona. Hemos bajado 5 puntos la anemia entre el semestre del 2018, el primero, y el segundo semestre del 2018. Recibimos la anemia con 46.1 y ahora tenemos una anemia en el segundo semestre del 2018 de 41.1. Según cifras oficiales, Perú en los últimos 10 años ha tenido un margen mayor al 40% en niños menores de 3 años con anemia. En el sector salud hay incredulidad de algunos con los avances anunciados por el gobierno. La información que tenemos, que es oficial del Instituto Nacional de Estadística, es el 43.6%. En vez de disminuir, ha aumentado. En el caso de Lima aumentó 6 puntos, ¿no? Lamentablemente el presidente adelantó unas cifras que no son reales. El pequeño Leonardo no entiende las cifras, pero su madre está contenta porque es uno de los 65.200 niños que en Perú dejaron de tener anemia y confía en que tendrá un mejor futuro. De esta manera llegamos al final de nuestro informativo, pero sigue la programación, así que quédese con nosotros en France 24.